Mija, o devuelve los 2 millones de pesos o te vas de la casa. Después de 36 años sacrificando mi vida por mi hija, estas fueron las palabras que recibí en lugar del gracias, mamá, que nunca llegó. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 71 años. Y hasta hace pocos meses, creía que ser invisible era el precio que toda madre tenía que pagar por amar demasiado. Vivo en Puebla, México. Una ciudad donde los colores de las casas coloniales contrastan con el gris de las historias que nadie quiere contar. Mi casa está en el barrio de La Luz, donde cada amanecer llega acompañado del sonido de los vendedores ambulantes y el aroma del café que sale de las cocinas vecinas. Pero esta mañana, cuando desperté en mi cuarto de la lavandería, sí, la lavandería de la casa que ayudé a comprar, no había aroma a café, no había sonrisas. Solo había un papel sobre mi mesa de plástico despostillada y una nota que decía: «Mamá, necesitamos hablar después del desayuno». Mis manos arrugadas, marcadas por 40 años de trabajo doméstico, temblaron mientras leía, no porque no supiera leer, aunque fui hasta tercero de primaria, sino porque ya conocía ese tono. Era el mismo tono que usaba mi hija Verónica cuando, siendo niña, me pedía dinero para la escuela, pero ahora, a los 42 años, seguía usando ese tono conmigo, como si yo fuera la niña. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis huesos cansados. El espejo roto de la pared me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, el cabello completamente canoso, recogido en un chongo sencillo, los ojos hundidos de quien ha llorado más de lo que ha sonreído, y estas manos que una vez acariciaron el cabello de mi bebé y que ahora solo sirven para doblar la ropa de una familia que me ve como un estorbo. Caminé hacia la cocina con mis pantuflas gastadas, arrastrando los pies por el piso de cerámica fría. La casa es grande, moderna, con electrodomésticos que yo nunca soñé tener, pero cada paso que doy por estos pasillos me recuerda que soy solo una inquilina que pagó la entrada, pero que no figura en ningún papel. Verónica estaba sentada en el comedor, con su laptop abierta y una taza de café humeante. Llevaba puesta una blusa blanca de oficina y su cabello castaño perfectamente peinado. Se veía exitosa, segura, dueña de su mundo. Mauricio, su esposo, leía el periódico con esa expresión seria que siempre pone cuando quiere evitar las conversaciones difíciles. Los nietos, Diego de 14 años y Sofía de 12, desayunaban con sus uniformes escolares, concentrados en sus teléfonos. Cuando entré, ninguno levantó la mirada. Era como si fuera un fantasma. «Buenos días», murmuré, dirigiéndome a la estufa para calentar mi té de manzanilla. «Mamá, siéntate», dijo Verónica, sin levantar la vista de su computadora. «Necesitamos hablar de tu situación, mi situación, como si yo fuera un problema que resolver, como si no fuera la mujer que trabajó 3 empleos para pagarle la universidad privada, como si no fuera quien vendió mi terreno de Atlixco, el único pedazo de tierra que me dejó mi difunto esposo, para darle los 2 millones de pesos que necesitaba para abrir su primer restaurante. Me senté en la silla de siempre, la que está más alejada de la cabecera. Desde ahí, podía ver el jardín que yo misma diseñé y planté cuando llegué a vivir con ellos hace 5 años. Las bugambilias que sembré ahora cubren toda la pared trasera, regalando esa explosión de colores que tanto me gusta. Pero hoy, ni siquiera las flores me daban alegría. «Mira, mamá», comenzó Verónica, cerrando la laptop y juntando las manos sobre la mesa. «Ya han pasado 3 años desde que nos diste el dinero para el restaurante. Las cosas han cambiado. El negocio creció. Tenemos 3 locales ahora y, bueno, necesitamos más espacio». Mauricio dobló el periódico y me miró por primera vez en semanas. Sus ojos cafés, que una vez me parecieron amables, ahora me veían como se mira a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. «Es que Carmen», dijo con esa voz pausada que usaba en sus juntas de trabajo, «los niños están creciendo. Diego necesita su propio cuarto, y Sofía quiere un espacio para estudiar». «¿Tu cuarto?»,
Bueno, es el más grande después del nuestro. Mi cuarto, el cuarto de la lavandería. 3 metros por 3 metros. Con una cama individual y una ventana que da al patio de servicio. Ahí es donde he dormido durante 5 años, rodeada del ruido de la lavadora y el olor a detergente. Pero era mi espacio. El único lugar en esta casa donde podía cerrar la puerta y sentirme en casa. Entonces, mamá, continuó Verónica, tomando un sorbo de café, hemos pensado que sería justo que nos regresaras el dinero. Ya cumplimos nuestra parte. Te dimos casa, comida, un lugar donde vivir. Pero ahora necesitamos que tú cumplas la tuya. Las palabras me cayeron como agua fría. ¿Regresar el dinero? ¿Acaso habían olvidado que ese dinero era todo lo que tenía? ¿Que vendí mi tierra, mi único patrimonio, para ayudarlos? Pero, hija, susurré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ese dinero era para ustedes. Era mi regalo. Era mi manera de asegurarme de que tuvieras un futuro. Mamá, no seas dramática, me interrumpió Verónica, con ese tono que usaba cuando era adolescente y yo la regañaba. Nadie te está corriendo. Solo te estamos dando opciones. O nos devuelves los 2 millones, o buscas otro lugar donde vivir. Es lo justo. Lo justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campanada. ¿Qué era lo justo? ¿Era justo que hubiera trabajado desde los 14 años para mantener a mi familia? ¿Era justo que cuando mi esposo murió en ese accidente de autobús, yo tuviera que criar sola a Verónica? ¿Era justo que limpiara casas ajenas para que mi hija tuviera todo lo que yo nunca tuve? Miré a mis nietos, que seguían con la cabeza metida en sus teléfonos, ajenos a la conversación que estaba destrozando a su abuela. Recordé cuando eran pequeños, cómo corrían hacia mí cuando llegaba del trabajo, cómo me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Ahora, a los 14 y 12 años, ya no me veían. Era como si me hubiera vuelto invisible. ¿Cuándo necesitan la respuesta?, pregunté con la voz quebrada. Pronto, mamá, muy pronto, respondió Verónica volviendo a abrir su laptop. Entiendes que es una decisión de negocios, ¿verdad? Nada personal. Nada personal. Como si 36 años de ser madre pudieran reducirse a una decisión de negocios. Me levanté de la mesa sin terminar mi té. Caminé hacia mi cuarto, sintiendo sobre mi espalda la indiferencia de mi propia familia. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, mirando la pared descascarada donde había colgado la única foto que tenía de mi esposo. Ahí estaba él, sonriendo en nuestra boda civil hace 42 años. Recordé sus palabras. Carmen, tú vales más de lo que crees. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Pero ahora, sentada en esa habitación que olía a jabón y tristeza, me preguntaba si él habría estado equivocado. Me preguntaba si realmente valía algo, o si solo era una carga que mi familia había soportado por obligación. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un sobre amarillento. Dentro estaba el contrato que habíamos firmado hace 3 años, cuando les di el dinero. Lo leí despacio, recordando el día que fuimos al notario. Recordé cómo insistí en que todo quedara por escrito, y cómo Verónica se rió diciéndome que no confiaba en ella. Confío en ti, mija, le dije entonces. Pero la vida me ha enseñado que hasta con los que más amas, es mejor tener todo claro. Ahora, 3 años después, ese papel amarillento era lo único que tenía para defenderse, porque en mi corazón, algo había cambiado. Ya no era la madre que perdonaba todo. Ya no era la mujer que se conformaba con las migajas de cariño. Era Carmen Rodríguez, 71 años, y por primera vez en mi vida, tenía que aprender a defenderme de las personas que más amaba en el mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo manchado de humedad, recordando cada centavo que había invertido en la vida de mi hija, cada peso, cada sacrificio, cada no que me dije a mí misma para poder decirle sí a ella. Cerré los ojos y me transporté a 1987. Verónica tenía apenas 6 años cuando mi esposo Alberto murió en ese accidente terrible en la carretera a Cholula. El autobús donde viajaba se volcó en una curva. 17 personas murieron ese día. Alberto era una de ellas. Recuerdo que cuando me dieron la noticia, Verónica estaba sentada en el suelo de nuestra casita de adobe, jugando con sus muñecas de trapo.
Llevaba puesto un vestidito azul que yo misma le había cosido, y sus zapatos tenían agujeros que yo tapaba con cartón para que no se le mojaran los pies cuando llovía. «Mami, ¿por qué lloras?», me preguntó con esa vocecita que todavía me duele recordar. No le pude explicar que con la muerte de su papá, nuestra vida se había vuelto un abismo. No le pude decir que tendría que convertirme en madre y padre al mismo tiempo, que tendría que multiplicar mis fuerzas para que ella no sintiera la ausencia. Al día siguiente del funeral, me levanté a las 5 de la mañana y caminé hasta el centro de Puebla. Llevaba puesto mi único vestido negro y unos zapatos que me apretaban tanto que llegué con los pies sangrando. Pero necesitaba trabajo, necesitaba dinero, necesitaba asegurarme de que mi hija tuviera futuro. Toqué puerta por puerta en el barrio de La Paz, donde vivían las familias acomodadas. «¿Necesita una muchacha para limpiar?», preguntaba con la voz temblorosa. La mayoría me cerraba la puerta en la cara, pero la señora Esperanza, una mujer mayor que vivía en una casa grande de cantera rosa, me miró a los ojos y me dijo: «Tienes cara de mujer trabajadora. Ven mañana a las 6». Así comenzó mi vida como empleada doméstica. 6 días a la semana, 12 horas diarias, por 800 pesos al mes. Con ese dinero tenía que pagar la renta, la comida, los útiles escolares de Verónica y los gastos de la casa. No me alcanzaba. Nunca me alcanzaba. Así que conseguí un segundo trabajo. Los domingos, mi único día libre, me iba al mercado de Analco a vender tamales que preparaba los sábados en la madrugada. Me levantaba a las 3 de la mañana, ponía a cocer la masa, preparaba los guisos, envolvía uno por uno en las hojas de maíz. Mis manos se quemaban con el vapor, se cortaban con las hojas secas, se agrietaban del frío de la madrugada. Pero cuando veía a Verónica desayunar antes de ir a la escuela, cuando la veía con su uniforme limpio y su lonchera llena, todo valía la pena. «Mami, ¿por qué siempre hueles a chile?», me preguntó una vez cuando tenía 8 años. «Porque el chile le da sabor a la vida, mija», le respondí, abrazándola con estas manos que siempre olían a especias y detergente. Cuando Verónica cumplió 12 años, me dijo que quería estudiar en la escuela particular Santa María, donde estudiaban las hijas de los patrones para quienes trabajaba. La colegiatura era de 2.500 pesos al mes. Yo ganaba 1.200 en casa de la señora Esperanza. Esa noche me quedé despierta haciendo cuentas en un cuaderno usado que había encontrado en la basura. Escribía números, los borraba, los volvía a escribir. No había manera de que me alcanzara el dinero. Pero al día siguiente, toqué la puerta de la casa de la señora Remedios, en el barrio de San Francisco. «Necesito otro trabajo», le dije. «Cualquier cosa. Limpiar, cocinar, lavar ropa. Puedes venir los martes y jueves en las tardes», me respondió. «Te doy 400 pesos al mes». Así empezó mi vida de 3 trabajos. Casa de la señora Esperanza de lunes a viernes, casa de la señora Remedios los martes y jueves en las tardes, y tamales en el mercado los domingos. Llegaba a casa a las 10 de la noche, cansada, con las manos destrozadas, pero con el dinero suficiente para pagar la escuela de Verónica. «Mami, ¿por qué siempre estás tan cansada?», me preguntó una tarde, cuando tenía 13 años. «Porque cuando amas mucho, nunca te cansas», le mentí, mientras me sobaba los pies hinchados debajo de la mesa. Los años pasaron volando. Verónica creció siendo la mejor alumna de su salón. Traía diplomas, reconocimientos, medallas. Yo los guardaba todos en una caja de zapatos, como si fueran tesoros. Porque para mí, lo eran. Cuando terminó la preparatoria, me llamaron de la escuela. Había conseguido una beca parcial para estudiar administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Parcial. Significaba que yo tenía que pagar la otra mitad. «Señora Carmen», me dijo el director, «su hija es muy inteligente, pero necesita usted pagar 18,000 pesos cada semestre». 18,000 pesos. 6 meses de mi salario completo. Pero no podía decepcionar a mi hija. No podía ser yo quien truncara su futuro. Esa noche, saqué todos mis ahorros. Tenía 35,000 pesos guardados en un bote de café debajo de mi cama. Dinero que había ahorrado peso por peso durante años. Dinero que era para mi vejez, para alguna emergencia, para algún día comprarme algo bonito. «Mija», le dije a Verónica,
Vas a estudiar en la universidad. Cueste lo que cueste. Durante 4 años, trabajé como nunca. Conseguí un cuarto trabajo. Los sábados por la noche cuidaba a un señor mayor que vivía en el barrio de El Alto. Don Evaristo tenía Alzheimer, y sus hijos necesitaban a alguien que se quedara con él mientras ellos salían. Me pagaban 200 pesos por noche. Yo llegaba a casa de don Evaristo después de vender tamales todo el día. Me sentaba en una silla junto a su cama, y mientras él dormía, yo aprovechaba para coser ropa que me traían las vecinas. Costuras simples, dobladillos, remiendos, botones. Cada costura me daba 20 pesos extra. Mis ojos se cansaron de coser a la luz de una lámpara vieja. Mis dedos se llenaron de cicatrices de tanto pincharse con la aguja. Pero cada peso que ganaba era un peso más para la Universidad de Verónica. Cuando mi hija se graduó, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero estas fueron lágrimas de alegría. Ahí estaba ella, con su toga y su birrete, con su título de licenciada en Administración de Empresas. La primera profesional de nuestra familia. Gracias, mamá, me dijo ese día, abrazándome frente a todos sus compañeros. Todo esto es por ti. Pensé que había valido la pena. Pensé que por fin iba a poder descansar. Pensé que mi hija exitosa iba a cuidar de mí como yo había cuidado de ella. Pero la vida tenía otros planes. Verónica consiguió trabajo en una empresa de Puebla. Ganaba bien, mucho más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Se compró ropa nueva, zapatos caros, un teléfono celular de esos modernos. Yo seguía viviendo en la misma casita de adobe, trabajando para las mismas señoras, con las mismas manos agrietadas de siempre. Un día, llegó a casa muy emocionada. «Mamá, conocí a alguien», me dijo. «Se llama Mauricio. Trabaja en un banco y quiere casarse conmigo». Mauricio era un hombre guapo, bien vestido, con estudios universitarios. Cuando lo conocí, me saludó de beso en la mejilla, pero noté que se alejó rápido, como si mi pobreza fuera contagiosa. «Su hija es muy especial, señora Carmen», me dijo durante la cena. «Vamos a hacer una linda familia». Pero durante toda la cena, nunca me dirigió la palabra directamente. Hablaba de mí como si no estuviera ahí. Su hija esto, su hija aquello. Nunca usted, Carmen o doña Carmen. Siempre su hija. Se casaron 2 años después. Yo me gasté mis últimos ahorros en hacerle a Verónica un vestido de novia. No podía comprar uno de esos caros de las boutiques, pero sabía coser. Me tardé 3 meses en terminarlo. Bordé cada detalle a mano. Puse cada perla con cuidado. «Está hermoso, mamá», me dijo cuando se lo probó. «Eres la mejor mamá del mundo». Pero en la boda, cuando el fotógrafo tomaba las fotos familiares, Mauricio me pidió que me quitara de las fotos principales. «Es que son para el álbum elegante», me explicó. Después tomamos otras más familiares. Esas otras fotos nunca llegaron. 3 años después de la boda, llegó el día que cambió todo para siempre. Verónica y Mauricio llegaron a mi casita con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que no me gustó nada. «Mamá, tenemos una propuesta que te va a emocionar», me dijo Verónica, sentándose en mi vieja silla de mimbre. «Queremos abrir un restaurante», agregó Mauricio, «pero necesitamos capital inicial, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Una fortuna para mí. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Mi terreno en Atlixco era el único pedazo de tierra que me había dejado mi difunto esposo. Un terreno pequeño, pero bien ubicado, donde habíamos soñado construir una casita para nuestra vejez, donde habíamos plantado rosas y nogales, donde habíamos imaginado ver crecer a nuestros nietos. «Si nos das ese dinero, mamá», me dijo Verónica tomando mis manos, «cuando el restaurante sea exitoso, vivirás con nosotros. Tendrás tu cuarto, tu baño, no te faltará nada. Vas a vivir como una reina». Miré a mi hija, ya de 28 años, exitosa, casada, con toda la vida por delante. Y pensé en mí, con 63 años, sola, trabajando todavía para las mismas señoras, con las mismas manos cansadas. «Está bien, mija», le dije, «pero quiero que todo quede por escrito, en un contrato, para que no haya problemas después». Verónica se rió. «Ay, mamá, ¿no confías en mí?»,
Confío en ti, mija, pero confío más en los papeles. Y así fue como vendí mi terreno, mi único patrimonio, mi única herencia, mi única esperanza de vejez tranquila. Todo por una promesa que ahora, 8 años después, se había convertido en un ultimátum. Ahora, acostada en mi cama de la lavandería, me preguntaba si había sido una tonta, si había confundido el amor con la obligación, si había criado a una hija exitosa o a una extraña que se avergonzaba de mí. Pero una cosa tenía clara. Ese contrato que guardaba en mi cajón iba a ser muy importante muy pronto, porque ya no era la mujer que se conformaba con las migajas. Ya no era la madre que perdonaba todo en silencio. Era Carmen Rodríguez. Y por primera vez en mi vida, iba a pelear por mi dignidad. Los primeros meses viviendo con Verónica y Mauricio habían sido una mentira hermosa. Me dieron el cuarto principal de huéspedes, con baño propio y vista al jardín. Desayunábamos juntos. Cenábamos en familia. Los nietos me pedían que les contara historias de cuando su mamá era pequeña. Pero las mentiras hermosas siempre tienen fecha de caducidad. Todo empezó a cambiar cuando el restaurante comenzó a dar ganancias. El primer local se llamaba Sabor Poblano y estaba ubicado en la zona histórica de Puebla. Los fines de semana se llenaba de turistas que querían probar la comida tradicional. Verónica aparecía en las fotos de los periódicos locales, sonriente, exitosa, presentándose como la joven empresaria que rescata la cocina poblana. Nunca mencionaba quién le había enseñado esas recetas. Nunca contaba que el mole que tanto elogiaban los críticos gastronómicos era el mismo que yo había perfeccionado durante 30 años, el mismo que preparaba en las madrugadas para vender en el mercado. «Mamá, mejor no menciones que tú me enseñaste a cocinar», me dijo un día, cuando yo comenté que me daba gusto ver mi receta de chiles en nogada en el menú del restaurante. Es que los clientes prefieren pensar que son recetas originales, ¿entiendes? No entendía, pero me callé. La primera microagresión llegó disfrazada de preocupación. Estábamos cenando cuando Mauricio, sin levantar la vista de su plato, comentó: «Carmen, he notado que a veces hablas muy fuerte. Es que los niños están en edad de aprender a modular la voz, y tú sabes. La educación se transmite con el ejemplo. Yo había vivido 70 años hablando con la voz que Dios me dio. Una voz que había gritado de dolor cuando parí a mi hija, que había cantado canciones de cuna, que había regañado con amor, que había rezado en silencio durante las madrugadas más difíciles. Pero ahora, según mi yerno, era una voz inadecuada. Empecé a hablar más bajo, tanto, que a veces ni yo misma me escuchaba. Luego llegó el tema de la ropa. Una tarde, cuando me preparaba para acompañar a Verónica al banco, ella me miró de arriba a abajo y suspiró. «Mamá, ¿no tienes algo más elegante? Es que vamos a un banco importante, y tú sabes cómo es la gente». Yo llevaba puesto mi vestido azul marino, el más bonito que tenía. Me lo había comprado para la boda de Verónica, y solo me lo ponía en ocasiones especiales. Pero para mi hija, no era suficiente. «Ven, te voy a prestar algo», me dijo, llevándome a su closet. Me puso un saco negro, 2 tallas más grande que la mía, y unos zapatos que me quedaban apretados. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí. Parecía una mujer disfrazada de señora rica. Parecía una mentira. «Así está mejor», dijo Verónica sonriendo. «Ahora sí pareces mi mamá». ¿Desde cuándo había dejado de parecer su mamá? Las microagresiones se hicieron más frecuentes. Mauricio comenzó a corregir mi español. Se dice haiga, no haga, Carmen. Se dice viniste, no veniste. Se dice trajiste, no trujiste. Cada corrección era como una bofetada invisible. Yo hablaba como había aprendido en mi pueblo, como me había enseñado mi madre, como había hablado durante 70 años. Pero ahora, en la casa que había ayudado a comprar, mi forma de hablar era motivo de vergüenza. Los nietos empezaron a imitar a sus padres. Diego, que antes me decía abuelita linda, ahora me decía abuela Carmen, con un tono distante. Sofía, que antes me pedía que le hiciera trenzas, ahora prefería que su mamá la peinara. «Es que la abuela Carmen no sabe hacer peinados modernos», escuché que le decía a su amiga por teléfono. Un día, cuando cumplí 69 años, desperté esperando las tradicionales mañanitas,
el pastel, los abrazos. Pero la casa siguió su rutina normal. Verónica se fue temprano al restaurante. Mauricio se fue al banco. Los nietos se fueron a la escuela. Nadie recordó que era mi cumpleaños. En la tarde, cuando ya había perdido la esperanza, Verónica llegó con un pequeño pie de chocolate del supermercado. Ay, mamá, disculpa. Se me olvidó por completo tu cumpleaños. Pero mira, te traje esto, me dijo, poniendo el pie sobre la mesa de la cocina. Es que con el trabajo del restaurante, ando muy estresada. Ese pie sabía a olvido. Sabía a que ya no era importante. Sabía a que mi existencia se había vuelto invisible. Pero el golpe más duro llegó cuando me enfermé de neumonía. Tenía fiebre alta. No podía respirar bien. Tosía hasta que me dolían las costillas. Verónica me llevó al médico. Pero cuando el doctor dijo que necesitaba reposo y cuidados, ella suspiró como si le hubieran puesto una carga más en los hombros. Mamá, yo no puedo estar cuidándote todo el día. Tengo 3 restaurantes que administrar. Contrató a una enfermera para que viniera 4 horas diarias. Una mujer amable llamada Rosa, que me hacía más compañía que mi propia familia. Pero las otras 20 horas del día, yo estaba sola en mi cuarto, oyendo cómo la vida de la casa seguía su curso sin mí. Durante mi enfermedad, nadie me visitó. Ni los nietos se asomaron a preguntarme cómo estaba. Mauricio pasaba por mi puerta como si fuera una habitación vacía. Cuando me recuperé, algo había cambiado en mí. O tal vez había cambiado en ellos. O tal vez siempre había sido así, y yo no me había dado cuenta. Fue entonces when empecé a notar cosas que antes ignoraba, como el hecho de que mi cuarto, que al principio era el cuarto de la abuela, poco a poco se había convertido en el cuarto de los trastos. Mauricio había comenzado a guardar ahí cajas con papeles del banco, archivos viejos, cosas que no sabía dónde poner. Es que aquí no estorban, me dijo cuando le pregunté por qué había tantas cajas en mi cuarto. Luego llegó el día que me mudaron a la lavandería. Sin avisar, sin explicar, simplemente llegué una tarde y encontré mis cosas empacadas en bolsas de plástico. Mamá, es que Diego necesita más espacio para estudiar, me explicó Verónica. Ya está en preparatoria y necesita concentrarse. El cuarto de la lavandería es más tranquilo, no hay ruido de la calle. El cuarto de la lavandería era un cuarto de 3 metros por 3 metros, con una ventana pequeña que daba al patio trasero. Olía a detergente y humedad. La lavadora y la secadora funcionaban a todas horas, haciendo un ruido constante que me impedía dormir bien. Pero me mudé sin protestar, porque aún creía que era temporal, porque aún creía que mi sacrificio tenía valor, porque aún creía que mi hija me amaba. Hasta que un día, hace 3 meses, encontré algo que cambió todo. Estaba doblando la ropa en la lavandería cuando se me cayó una hoja de papel del pantalón de Mauricio. Era un estado de cuenta del banco. Normalmente yo no revisaba sus cosas, pero el papel se había caído abierto y mis ojos tropezaron con unas cifras que me dejaron helada. El restaurante no solo había prosperado muchísimo. Según ese estado de cuenta, las ganancias del mes anterior habían sido de 850,000 pesos. 850,000 pesos en un solo mes. Mis manos temblaron mientras leía. Durante 5 años, yo había vivido con la culpa de haber quitado dinero a mi hija. Durante 5 años, había aceptado cada humillación pensando que era mi responsabilidad cargar con el peso de haberlos endeudado. Pero resulta que con las ganancias de 2 meses, ellos podrían devolverme mis 2 millones de pesos. Con las ganancias de 3 meses, podrían comprar una casa más grande donde todos tuviéramos nuestro espacio. Seguí leyendo el estado de cuenta. Había compras que me partieron el corazón. 45,000 pesos en un reloj para Mauricio, 35,000 pesos en un bolso para Verónica, 25,000 pesos en videojuegos para Diego, 15,000 pesos en ropa para Sofía. En un solo mes, habían gastado 120,000 pesos en caprichos. Casi lo mismo que yo había ganado en 10 años trabajando como empleada doméstica. Pero lo que más me dolió fue el último renglón del estado de cuenta. Había una transferencia de 180,000 pesos a una cuenta que decía Fondo para nueva casa, Isla Mujeres. Estaban ahorrando para una casa de vacaciones. Mientras yo vivía en la lavandería,
Ellos estaban planeando comprar una casa en la playa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, mirando el techo y procesando lo que había descubierto. No era que no tuvieran dinero para tratarme mejor, era que no querían gastarlo en mí. No era que mi presencia fuera una carga económica, era que mi presencia era una carga emocional, era que se avergonzaban de mí, era que querían librarse de mí. El estado de cuenta había caído de la ropa de Mauricio como un regalo del destino, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de que abriera los ojos. Durante los siguientes días, empecé a observar todo con ojos nuevos. Las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la sala, las risas que se apagaban cuando yo me acercaba, las miradas que intercambiaban Verónica y Mauricio cuando yo hablaba. Una tarde, mientras preparaba agua de Jamaica en la cocina, escuché una conversación que terminó de romperme el corazón. Mauricio hablaba por teléfono con alguien, pensando que yo no estaba en casa. Sí, hermano. Ya sé que prometimos que sería temporal, pero la señora se está haciendo muy cómoda aquí. No, no es mala gente, pero ya sabes cómo son las personas de su generación. Hablan fuerte, tienen costumbres muy rancheras. Verónica ya se está hartando, pero no se atreve a decírselo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me senté en la silla de la cocina, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Costumbres rancheras, como si el hecho de haber nacido en un pueblo fuera una enfermedad contagiosa, como si mis 70 años de vida fueran motivo de vergüenza. Esa noche, saqué el contrato que había firmado con ellos hace 3 años. Lo leí palabra por palabra, como si fuera la primera vez, y ahí estaba, en el párrafo 5, lo que habían olvidado. La donación se otorga con la condición de que la donante tendrá derecho a habitación y manutención digna en el domicilio familiar hasta el fin de sus días. Habitación y manutención digna. No habitación en la lavandería. No manutención a base de migajas emocionales. Digna. Por primera vez en meses, sonreí. Porque por primera vez en meses, tenía esperanza. Porque Carmen Rodríguez había olvidado muchas cosas con los años, pero nunca había olvidado leer los contratos, y era hora de que mi familia recordara lo que habían firmado. La mañana después de que les mostré el contrato, la casa amaneció con un silencio diferente. No era el silencio de siempre, ese silencio que me había acostumbrado a vivir donde yo era invisible. Este era un silencio tenso, como el aire antes de una tormenta. Me levanté temprano, como siempre, y me dirigí a la cocina para preparar mi té de manzanilla. Pero cuando llegué, encontré a Verónica sentada en la mesa, todavía en pijama, con el contrato abierto frente a ella. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y las manos le temblaban mientras pasaba las páginas una y otra vez. «Mamá», me dijo sin levantar la vista, «necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente. Ya no era la voz fría y empresarial de los últimos años. Sonaba como cuando era pequeña y había hecho algo malo, cuando me buscaba para que la consolara. «Sí, mija. Hablemos», respondí, sirviéndome mi té con manos tranquilas. Por primera vez en años, me sentí en control de la situación. «Mamá, nosotros no recordábamos que habíamos firmado esto», dijo señalando el contrato. «Hace 3 años fueron muchos papeles, muchas cosas que arreglar para el restaurante. Pero tú sí recordabas que yo te había dado 2 millones de pesos, ¿verdad?», le pregunté, tomando un sorbo de mi té. Se quedó callada. Era la primera vez en años que le había respondido así, que le había puesto las cosas en su lugar. En ese momento bajó Mauricio, con su traje perfectamente planchado y su expresión de siempre, como si fuera el dueño del mundo. Pero cuando vio el contrato sobre la mesa, su cara cambió completamente. «Buenos días, Carmen», me dijo con una sonrisa falsa. «Verónica me contó que anoche hubo un pequeño malentendido». «No hubo ningún malentendido, Mauricio», le respondí, mirándolo a los ojos. «Hubo una amenaza. Me dijeron que o devolvía 2 millones de pesos o me iba de la casa. Y resulta que no pueden pedirme ninguna de las dos cosas». Mauricio se sirvió café con movimientos nerviosos. Podía ver cómo se le trabajaba la mente, buscando la manera de controlar la situación. «Carmen, yo creo que estás malinterpretando las cosas», dijo sentándose en la mesa.
Nosotros nunca dijimos que te fueras. Solo estábamos evaluando opciones. ¿Evaluando opciones? Repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Cómo evaluar si mi cuarto era mejor para Diego? ¿Cómo evaluar si mis costumbres eran demasiado rancheras para esta familia? Mauricio palideció. No sabía que yo había escuchado esa conversación telefónica. Mamá, por favor, intervino Verónica. No te pongas así. Somos familia. Podemos resolver esto hablando. ¿Familia? Le pregunté. Y por primera vez en años, mi voz sonó fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una conversación? Verónica comenzó a llorar, pero yo ya no me conmovía con sus lágrimas. Había llorado sola demasiadas veces en el cuarto de la lavandería. Nosotros te queremos, mamá, dijo entre sollozos. Es solo que, bueno, a veces es difícil. Tenemos una vida diferente a la que tú conoces. Tenemos compromisos sociales, imagen que cuidar. ¿Y yo qué soy? ¿Un estorbo para su imagen? No, mamá, no es eso. Es que... Verónica se quedó sin palabras. Es que se avergüenzan de mí. Terminé la frase por ella. Se avergüenzan de la mujer que trabajó 3 empleos para darles todo lo que tienen. Se avergüenzan de la mujer que vendió su único patrimonio para que ustedes pudieran vivir como viven ahora. Mauricio trató de recuperar el control de la conversación. Carmen, mira, todos estamos un poco alterados. ¿Por qué no nos calmamos y hablamos esto con racionalidad? Tú sabes que nosotros te apreciamos mucho. ¿Me aprecian? Lo interrumpí. ¿Por eso me mudaron a la lavandería? ¿Por eso se olvidan de mi cumpleaños? ¿Por eso cuando me enfermé de neumonía contrataron a una enfermera porque no querían cuidarme ustedes mismos? Mamá, eso no es justo, dijo Verónica. Yo tengo muchas responsabilidades. Los restaurantes, los empleados, las finanzas. ¿Y yo qué tengo? ¿No tengo derecho a tener a mi familia cuando la necesito? En ese momento bajaron Diego y Sofía, listos para ir a la escuela. Cuando vieron el ambiente tenso, se quedaron parados en la entrada de la cocina, sin saber qué hacer. ¿Qué pasa?, preguntó Diego. ¿Por qué está llorando mi mamá? Nada, hijo, dijo Mauricio rápidamente. Solo estamos hablando. Váyanse a la escuela. No, les dije. Quédense. Ustedes también son parte de esta familia. Verónica me miró con ojos de súplica, pero yo ya había decidido que no iba a seguir callándome. Niños, vengan acá. Les dije. ¿Ustedes saben quién soy yo? Eres nuestra abuela, dijo Sofía confundida. Sí, soy su abuela, pero también soy la mujer que hizo posible que ustedes vivan en esta casa. Soy la mujer que trabajó toda su vida para que su mamá pudiera estudiar una carrera. Soy la mujer que vendió su única propiedad para que sus papás pudieran abrir el restaurante donde trabajan. Diego y Sofía me miraron con sorpresa. Nunca les habían contado esa historia. Mamá, por favor, murmuró Verónica. No involucres a los niños en esto. ¿Por qué no? ¿También de ellos se avergüenzan? ¿También a ellos les van a ocultar quién es su abuela? Mauricio se levantó de la mesa bruscamente. Esto ya se salió de control, dijo. Carmen, estás siendo muy dramática. ¿Dramática? Me levanté yo también. ¿Dramática porque defiendo mis derechos? ¿Dramática porque me cansé de que me traten como una carga? Nadie te trata como una carga, mintió Mauricio. ¿Ah? ¿No? Saqué mi teléfono y busqué la grabación que había hecho de su conversación telefónica. Escuchen esto. Puse la grabación donde él decía que yo me había hecho muy cómoda en la casa, donde hablaba de mis costumbres rancheras, donde decía que Verónica ya se estaba hartando de mí. El silencio que siguió fue devastador. Diego y Sofía nos miraban con los ojos muy abiertos. Verónica se tapó la cara con las manos. Mauricio se quedó petrificado. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí?, le pregunté a Mauricio. ¿Que soy una carga con costumbres rancheras? Carmen, Eso fue sacado de contexto. Tartamudeó. ¿Qué contexto puede justificar que hables así de la mujer que les dio su vida entera? Verónica seguía llorando, pero ahora sus lágrimas me parecían lágrimas de culpa más que de tristeza. Mamá, perdóname, dijo. Perdóname por todo. Yo no quería que las cosas fueran así. Pero así son, ¿verdad?, le pregunté.
Así han sido durante años y yo no me había dado cuenta. Abuela, dijo Sofía con voz pequeña, ¿es verdad que vendiste tu casa para que mis papás pudieran tener el restaurante? Sí, mi amor. Vendí mi terreno en Atlixco, donde tu abuelo y yo íbamos a construir nuestra casita para cuando fuéramos viejitos. ¿Y por eso vives en el cuarto de la lavandería? No, mi amor. Vivo en el cuarto de la lavandería porque sus papás decidieron que no merecía un cuarto mejor. Mauricio perdió la paciencia. Ya basta, Carmen. No puedes estar llenándoles la cabeza a los niños con tus resentimientos. ¿Resentimientos? Mi voz se alzó. ¿Resentimientos por querer un trato digno? ¿Resentimientos por querer que me respeten en la casa que yo ayudé a pagar? ¡Tú no pagaste esta casa!, gritó Mauricio. ¡Tú diste dinero para el negocio! Y con las ganancias de ese negocio compraron esta casa. Le grité de vuelta. Vi los estados de cuenta. Sé cuánto ganan al mes. Sé que pueden devolverme mi dinero, pero no quieren. Verónica dejó de llorar y me miró con sorpresa. ¿Cómo sabes cuánto ganamos? Porque se te cayó un estado de cuenta de la ropa de Mauricio. 850,000 pesos al mes. Con 2 meses de ganancias pueden devolverme mis 2 millones. Eso es información privada, dijo Mauricio. No tenías derecho a verla. ¿Privada? ¿Privada la información de un negocio que existe gracias a mi dinero? ¿Privada la información de las ganancias que obtienen con mi inversión? En ese momento, algo cambió en la cara de Verónica, como si finalmente hubiera entendido algo. Tienes razón, mamá, dijo en voz baja. Tienes toda la razón. Mauricio la miró con furia. ¿Verónica? ¿Ahora tú también te vas a poner dramática? No, Mauricio. Ahora me voy a poner justa, le respondió mi hija. Mi mamá tiene razón. Hemos sido unos ingratos. Pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Los hechos eran diferentes. ¿Sabes qué, Verónica?, le dije. Ya no me interesa que te des cuenta. Ya no me interesa que me pidas perdón. Lo que me interesa es que me respeten los derechos que tengo por contrato. Mamá, dame una oportunidad de arreglar esto, me suplicó. ¿Cómo? ¿Mudándome de vuelta al cuarto de huéspedes hasta que se les vuelva a olvidar quién soy? ¿Incluyéndome en las conversaciones hasta que se vuelvan a hartar de mis costumbres rancheras? No, mamá, de verdad. Las cosas van a cambiar. Miré a mi hija, la mujer por la que había sacrificado mi vida entera, y por primera vez en años, no sentí el impulso de perdonarla inmediatamente. Las cosas ya cambiaron, Verónica. Pero no como tú esperabas. Cambiaron porque ya no soy la misma mujer que se conformaba con las migajas. Y por primera vez en décadas, salí de la cocina sin limpiar mi taza. Porque ya no era la empleada doméstica de esa casa. Era Carmen Rodríguez, y tenía derechos que hacer valer. Después de esa conversación en la cocina, algo se rompió definitivamente en mi interior. Pero no se rompió como se rompe un corazón, con dolor y desolación. Se rompió como se rompe una cadena, con alivio y libertad. Esa tarde, por primera vez en 5 años, salí de la casa sin pedir permiso. No anuncié a dónde iba. No pregunté si necesitaban algo. No ofrecí preparar la cena antes de salir. Simplemente tomé mi bolsa. Me puse mi vestido azul marino, el que Verónica había dicho que no era lo suficientemente elegante, y salí. Caminé por las calles de Puebla como no lo había hecho en décadas. Sin prisa, sin destino fijo, sin la presión de tener que estar en casa a cierta hora para servir, limpiar o ser invisible. Mis pies me llevaron hasta el centro histórico, donde las casonas coloniales me recibieron con sus colores vivos y sus historias antiguas. Me senté en una banca de la plaza principal, frente a la catedral, y por primera vez en años, respiré profundo. El aire sabía diferente cuando lo respirabas con libertad. Los colores se veían más vivos cuando los mirabas sin la prisa de tener que correr a cumplir con obligaciones que nadie agradecía. Una señora mayor se sentó a mi lado. Llevaba un vestido floreado y una sonrisa amable. Me recordó a mi mamá. «Qué bonita tarde, ¿verdad?», me dijo. «Sí», le respondí. «Muy bonita». «¿Es usted de aquí de Puebla?» «Sí, señora. Toda mi vida». «Yo también. 78 años viviendo en esta ciudad hermosa». «¿Sabe qué es lo que más me gusta de ser mayor?» «¿Qué, señora?» «Que ya no le tengo miedo a nada. Cuando eres joven,
tienes miedo de decepcionar a tus padres. Cuando eres adulta, tienes miedo de fallarles a tus hijos. Cuando eres mayor, finalmente entiendes que el único miedo que vale la pena tener es el miedo a no vivir tu propia vida. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Mientras caminaba de regreso a la casa, pensé en todos los años que había vivido con miedo. Miedo a decepcionar a Verónica. Miedo a ser una carga. Miedo a quedarme sola. Miedo a no ser suficiente. Pero ya no tenía miedo. Tenía 71 años. Y por primera vez en décadas me sentía libre. Cuando llegué a la casa, encontré a Verónica esperándome en la sala, con cara de preocupación. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Te estuve llamando al celular. Fui a caminar», le dije, guardando mi bolsa. «¿Pero por qué no me dijiste?» Me preocupé. «¿Te preocupaste?» La miré a los ojos. «¿Cómo te preocupaste cuando me enfermé de neumonía? ¿Cómo te preocupaste cuando me olvidaste mi cumpleaños?» «Mamá, ya te dije que lo siento. Estoy tratando de arreglar las cosas». «¿Sabes qué, Verónica? Ya no necesito que arregles nada. Ya no necesito tus disculpas. Lo que necesito es que me respetes como lo que soy, una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones». Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me quedé en cama hasta las 9 de la mañana. No me levanté a las 5 para preparar el desayuno. No me apuré para lavar los platos antes de que se despertara la familia. Me quedé acostada, mirando por la ventana de mi cuarto en la lavandería, escuchando cómo el resto de la casa se las arreglaba sin mí. Escuché a Verónica gritándole a Mauricio porque no encontraba su camisa azul. Escuché a Diego preguntando dónde estaba su lonchera. Escuché a Sofía llorando porque no tenía calcetines limpios. Pero no me levanté. Por primera vez en mi vida, dejé que ellos resolvieran sus propios problemas. Cuando finalmente bajé a desayunar, encontré la cocina hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero, migas en la mesa, café derramado en la estufa. Verónica estaba sentada con su laptop, hablando por teléfono con alguien del restaurante. «Mamá, ¿puedes limpiar esto?», me dijo, tapando el teléfono con la mano. Llegué tarde porque no podía encontrar mis cosas. «No», le dije simplemente. «¿Cómo que no? No voy a limpiar. Ustedes ensuciaron, ustedes limpian. Pero mamá, yo tengo que trabajar. Y yo tengo que descansar. Tengo 71 años, Verónica. Tengo derecho a descansar». La miré trabajar en su laptop mientras yo preparaba mi desayuno. Pedidos, facturas, reuniones con proveedores. Todo construido sobre el dinero que yo había puesto. Todo funcionando gracias al sacrificio que yo había hecho. Pero ya no me sentía orgullosa de su éxito. Me sentía usada. Después del desayuno, tomé una decisión que me llenó de una extraña sensación de poder. Fui al banco. Había decidido que necesitaba entender mejor mi situación legal. Necesitaba saber exactamente qué derechos tenía y cómo protegerlos. El banco estaba en el centro de Puebla, un edificio colonial convertido en sucursal moderna. Cuando llegué, pedí hablar con el gerente. «Señora, ¿en qué la puedo ayudar?», me preguntó un hombre joven con traje. «Necesito información sobre un contrato de donación que firmé hace 3 años. Y necesito saber qué derechos tengo». Le expliqué la situación. Le mostré el contrato. Le conté sobre la amenaza de desalojo y sobre las ganancias que habían obtenido con mi dinero. «Señora Rodríguez», me dijo después de revisar los papeles, «este contrato es muy claro. Usted hizo una donación con condiciones específicas. Si ellos no están cumpliendo esas condiciones, usted tiene derecho a demandar el cumplimiento o la devolución del dinero. ¿Eso significa que no pueden echarme de la casa? No solo no pueden echarla, tienen que proporcionarle habitación y manutención digna. Y si no lo hacen, pueden enfrentar consecuencias legales. ¿Usted me podría recomendar un abogado? Por supuesto. Pero antes, déjeme sugerirle algo. ¿Ha considerado hacer una evaluación de las propiedades que compraron con su dinero? Es importante saber exactamente cuánto vale lo que se construyó con su inversión. Salí del banco con una lista de abogados y una nueva comprensión de mi situación. No era una mujer sin recursos. No era una carga que tenían que soportar por caridad. Era una inversionista que había sido estafada. Una mujer con derechos legales que podía defender. Esa tarde, llamé al primer abogado de la lista.
Se llamaba licenciado Ramírez. Tenía un despacho pequeño pero bien organizado. Y cuando le conté mi historia, se indignó tanto como yo. Señora Rodríguez, esto es abuso de confianza. Posiblemente fraude. Definitivamente incumplimiento de contrato. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Podemos demandar el cumplimiento del contrato. Podemos exigir la devolución del dinero con intereses. Podemos pedir daños y perjuicios por el maltrato. Pero antes de decidir, necesito que me cuente todo. Absolutamente todo. Le conté todo. Los años de sacrificio, las promesas incumplidas, las humillaciones, el cuarto de la lavandería, el olvido, el desprecio. Con cada palabra que salía de mi boca, sentía como si estuviera liberándome de un peso que había cargado durante años. Señora Rodríguez, me dijo al final, usted no es solo una víctima. Usted es una mujer fuerte que merece justicia, y yo la voy a ayudar a obtenerla. Cuando llegué a casa esa tarde, Verónica me estaba esperando con cara de preocupación. Mamá, ¿dónde estabas? Te estuve llamando todo el día. Estaba arreglando mis asuntos, le dije. ¿Qué asuntos? Mis asuntos legales. La cara de Verónica se puso pálida. ¿Legales? ¿Fuiste con un abogado? Sí, fui con un abogado. ¿Y sabes qué me dijo? Que tengo muchos derechos que ustedes han estado violando. Mamá, no necesitamos involucrar abogados. Somos familia. Podemos resolver esto hablando. ¿Familia? La miré fijamente. La familia se ayuda. La familia se respeta. La familia se cuida. Lo que ustedes han hecho conmigo no es lo que hace una familia. Pero mamá, te estoy diciendo que quiero cambiar las cosas. ¿Sabes qué, Verónica? Ya no me importa lo que tú quieras. Durante 50 años, lo único que me importó fue lo que tú quisieras. Ahora me importa lo que yo quiera. ¿Y qué quieres? Quiero justicia. Quiero respeto. Quiero que me paguen lo que me deben con intereses. O quiero que cumplan el contrato como lo firmaron. Verónica comenzó a llorar otra vez. Mamá, no me hagas esto. No me demandes. Por favor, ¿no te haga qué? ¿Que defienda mis derechos? ¿Que reclame lo que es mío? Es que si me demandas, va a salir en los periódicos. Va a afectar el negocio. Va a afectar a mis hijos. Y cuando tú me humillaste durante años, ¿pensaste en cómo me afectaba a mí? No me respondió, porque no tenía respuesta. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené sola en mi cuarto. No porque me excluyeran, sino porque yo elegí excluirme. Porque ya no quería estar en una mesa donde no me respetaban. Porque ya no quería fingir que éramos una familia feliz. Cené mi sopa de tortilla casera, preparada con mis propias manos, en mi propio plato, a mi propio ritmo. Y por primera vez en décadas, la comida me supo a libertad. Antes de dormirme, abrí la ventana de mi cuarto en la lavandería. El aire fresco de la noche entró junto con el aroma de las bugambilias que yo había plantado. Miré hacia el cielo estrellado de Puebla y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Porque ya no era la mujer que esperaba migajas de cariño. Ya no era la mujer que se conformaba con sobras de respeto. Era Carmen Rodríguez, 71 años, y por primera vez en mi vida, había decidido luchar por mí misma. Y esa noche, dormí mejor que en años. El momento del confronto final llegó una semana después, cuando menos lo esperaba. Yo estaba en mi cuarto, leyendo un libro que había comprado en el centro, el primer libro que compraba para mí en años, cuando escuché voces en la sala, muchas voces. Salí de mi cuarto y me encontré con una reunión familiar que nadie me había anunciado. Estaba Verónica, por supuesto, con Mauricio a su lado, pero también estaba la hermana de Mauricio, Leticia, con su esposo, los padres de Mauricio, don Roberto y doña Esperanza, e incluso estaba el primo de Verónica, Javier, que hacía años no veía, todos sentados en la sala, todos con caras serias, todos mirándome como si yo fuera la acusada en un juicio. Mamá, ven, siéntate, me dijo Verónica señalando la silla que estaba frente a todos ellos. Necesitamos hablar contigo. Era una emboscada, una intervención. Habían traído a toda la familia para presionarme, para hacerme sentir culpable, para convencerme de que retirara mi demanda. Pero ya no era la Carmen de antes.
Ya no era la mujer que se dejaba intimidar por números o por voces alzadas. No, gracias, les dije. Prefiero quedarme de pie. Carmen, querida, comenzó doña Esperanza con esa voz melosa que usan las señoras mayores cuando quieren manipular. Verónica nos contó lo que está pasando. Todos estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? Los miré uno por uno. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me mudaron al cuarto de la lavandería? ¿Dónde estaba cuando se olvidaron de mi cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando me enfermé y me dejaron sola? Mamá, por favor, intervino Verónica. No digas eso delante de la familia. ¿Por qué no? ¿Te avergüenza que sepan cómo me han tratado? Leticia, la hermana de Mauricio, se aclaró la garganta. Carmen, yo creo que estás exagerando un poco las cosas. Mauricio y Verónica son buenas personas. Te han dado casa, comida, un lugar donde vivir. Muchas personas de tu edad no tienen esa suerte. ¿Suerte? Me reí. Pero no era una risa alegre. ¿Llaman suerte a que me hayan quitado mi dignidad a cambio de un plato de comida? Nadie te quitó nada, Carmen, dijo don Roberto. Aquí hay un malentendido. Los malentendidos se resuelven en familia, no con abogados. ¿Malentendido? Saqué de mi bolsa una copia del contrato. ¿Esto es un malentendido? Le mostré el papel a toda la familia. Sus caras cambiaron cuando vieron el documento oficial, con sellos y firmas. ¿Sabían que cuando yo les di 2 millones de pesos firmamos un contrato? ¿Sabían que ese contrato dice que tengo derecho a habitación y manutención digna? Carmen, los contratos son papel, dijo Leticia. La familia es sangre. ¿Sangre? ¿Ustedes me conocen? ¿Saben cómo me llamo? ¿Saben qué me gusta hacer? ¿Saben cuándo es mi cumpleaños? ¿Saben que trabajé 3 empleos para que Verónica pudiera estudiar? Se hizo un silencio incómodo. Porque no lo sabían. Porque para ellos yo era solo la mamá de Verónica. Un personaje secundario en la vida de mi hija. Mamá, ya basta, dijo Verónica. Estás haciendo un espectáculo. ¿Un espectáculo? ¿Defender mis derechos es hacer un espectáculo? Mauricio se levantó de su sillón. Carmen, mira. Todos estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Podemos revisar tu situación, mejorar algunas cosas. ¿Mejorar algunas cosas? ¿Cómo qué? ¿Mudándome de vuelta al cuarto de huéspedes hasta que se les vuelva a olvidar quién soy? Podemos darte una mensualidad, propuso don Roberto. Una cantidad fija cada mes para tus gastos personales. ¿Una limosna? ¿Me van a dar una limosna de mi propio dinero? No es una limosna, Carmen, dijo doña Esperanza. Es una muestra de cariño. ¿Cariño? ¿Dónde estaba ese cariño cuando me hablaban con desprecio? ¿Dónde estaba ese cariño cuando me hacían sentir como una empleada doméstica en mi propia casa? Javier, el primo de Verónica, había estado callado todo este tiempo. De repente, habló. Tía Carmen, yo me acuerdo de usted cuando era niño. Usted siempre me daba dulces cuando iba a visitarlas. Usted me enseñó a hacer papalotes. Usted me cuidó cuando mi mamá se enfermó. Me sorprendió que se acordara. Hacía más de 20 años de eso. Sí, Javier. Me acuerdo. ¿Usted realmente se siente maltratada aquí? Sí, mijo. Muy maltratada. Entonces yo creo que tiene razón en defenderse. Verónica lo miró con furia. Javier, ¿tú también te vas a poner en mi contra? No me estoy poniendo en tu contra, prima. Me estoy poniendo del lado de la justicia. Mauricio perdió la paciencia. Esto es ridículo. Carmen, tú no puedes demandarnos. Somos familia. ¿Familia? Mi voz se alzó. ¿La familia amenaza con echar a la calle a una mujer de 71 años? ¿La familia se avergüenza de sus mayores? ¿La familia usa el dinero de sus mayores y luego los trata como estorbos? Nadie te está tratando como un estorbo, gritó Verónica. ¿Ah, no? Saqué mi teléfono y puse la grabación donde Mauricio hablaba de mis costumbres rancheras. ¿Esto no es tratarme como un estorbo? Toda la familia escuchó la grabación en silencio. Las caras de don Roberto y doña Esperanza cambiaron completamente cuando oyeron las palabras de su hijo. Mauricio, dijo don Roberto con voz seria. ¿Tú dijiste eso? Papá, eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto puede justificar que hables así de la señora que les dio su patrimonio? Doña Esperanza se levantó y se acercó a mí. Carmen, yo no sabía que las cosas habían llegado a este punto.
Yo creía que ustedes vivían en armonía. ¿En armonía? Le mostré las fotos en mi teléfono. Este es mi cuarto. El cuarto donde me obligaron a vivir durante 5 años. Las fotos mostraban el cuarto de la lavandería, pequeño, húmedo, con la lavadora y la secadora, con mi cama individual apretada contra la pared. ¿Aquí vive usted?, preguntó doña Esperanza, horrorizada. Sí, señora, aquí vivo, rodeada del ruido de las máquinas, del olor a detergente, mientras ellos viven en comodidad gracias a mi dinero. Don Roberto se volvió hacia su hijo. Mauricio, esto está mal, muy mal. Papá, no es tan simple como lo está pintando ella. ¿No es simple? Lo interrumpí. ¿No es simple que me dieron dinero para un restaurante y me prometieron una vida digna? ¿No es simple que incumplieron esa promesa? Leticia trató de defender a su hermano. Carmen, pero mira todo lo que han logrado. Los restaurantes son un éxito. Han creado empleos. Han prosperado. ¿Con el dinero de quién? ¿Con el sacrificio de quién? Pero ellos trabajaron duro. ¿Y yo qué hice? ¿Ustedes creen que fue fácil para una viuda de 34 años criar sola a una hija? ¿Creen que fue fácil trabajar 3 empleos para pagarle la universidad? ¿Creen que fue fácil vender mi único patrimonio para darles el dinero que necesitaban? Me dirigí al centro de la sala, donde todos pudieran verme bien. ¿Saben qué? Tengo 71 años. He vivido 71 años dando todo por mi familia, sacrificando mis sueños por los sueños de mi hija, trabajando hasta que me dolieran los huesos para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Mamá, murmuró Verónica, no me interrumpas. Todavía no termino. Caminé hacia la mesa de centro y puse el contrato en el medio, donde todos pudieran verlo. Este papel dice que tengo derecho a una vida digna. Dice que tengo derecho a ser respetada. Dice que tengo derecho a ser tratada como lo que soy, la mujer que hizo posible todo esto. Carmen, pero podemos arreglar esto sin abogados, insistió doña Esperanza. Sin escándalos, sin problemas legales. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso? ¿Saben cuántas veces me han dicho, después lo arreglamos? ¿Después te damos tu lugar? ¿Después las cosas van a ser diferentes? Tomé el contrato y lo alcé para que todos lo vieran. Este papel es mi garantía. Este papel es mi seguridad. Este papel es lo único que me protege de seguir siendo invisible en mi propia familia. Mamá, no nos hagas esto, suplicó Verónica. Piensa en tus nietos. Piensa en lo que va a decir la gente. ¿Ahora me preocupo por mis nietos? ¿Los mismos nietos que pasan por mi lado como si fuera un mueble? ¿Los mismos nietos que nunca me preguntan cómo estoy? Miré a Diego y Sofía, que habían estado callados todo este tiempo. ¿Ustedes me quieren?, les pregunté directamente. Sí, abuela, respondió Sofía con voz pequeña. Entonces, ¿por qué nunca me buscan? ¿Por qué nunca me piden que les cuente cuentos como cuando eran pequeños? Porque papá dice que no te debemos molestar, dijo Diego. ¿Molestar? ¿Hablar con su abuela es molestar? Mauricio se puso rojo. Carmen, no malinterpretes las cosas. ¿Malinterpretar? ¿Malinterpretar que les enseñas a mis nietos a verme como una molestia? Me volví hacia toda la familia. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo creía que había criado a una hija exitosa, que creía que había logrado algo importante con mi vida. Pero lo que realmente hice fue criar a una mujer que se avergüenza de sus raíces, que se avergüenza de su madre, que se avergüenza de la mujer que sacrificó todo por ella. Verónica comenzó a llorar de nuevo. Mamá, yo no me avergüenzo de ti. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué nunca me incluyes en las fotos del restaurante? ¿Por qué nunca mencionas que las recetas son mías? ¿Por qué nunca dices que tu mamá fue la que hizo posible todo esto? No me respondió, porque no tenía respuesta. ¿Saben qué voy a hacer? Les dije a todos. Voy a hacer cumplir este contrato. Voy a exigir que me respeten. Y si no quieren respetarme, entonces me van a devolver mi dinero con intereses y me voy a ir a vivir donde me traten como lo que soy. Una mujer digna. Carmen, por favor, dijo don Roberto. Todavía podemos arreglar esto. ¿Sabe qué, don Roberto? Ya no quiero arreglar nada. Ya no quiero perdonar. Ya no quiero conformarme con promesas. Caminé hacia la puerta de la sala. Mañana, mi abogado va a presentar la demanda. Pueden prepararse para cumplir el contrato como lo firmaron,
o pueden prepararse para devolverme mi dinero con intereses legales. ¡Mamá!, gritó Verónica. «No puedes hacernos esto». Me di la vuelta y la miré por última vez como madre condescendiente. ¿Sabes qué, Verónica? Tú ya no me puedes decir qué puedo o no puedo hacer. Ya no soy tu empleada doméstica. Ya no soy tu sombra. Soy Carmen Rodríguez. Soy una mujer de 71 años. Y por primera vez en mi vida, voy a luchar por mí misma. Y salí de la sala, dejando atrás a una familia que por fin había entendido que ya no podían seguir tratándome como un mueble viejo. Porque los muebles viejos no contratan abogados. Los muebles viejos no tienen derechos. Pero las mujeres dignas sí. 3 días después del confronto familiar, hice algo que no había hecho en más de 40 años. Me compré un vestido nuevo. No era un vestido caro, ni de una boutique elegante. Lo compré en el mercado de El Parián, en un puesto de una señora que me sonrió cuando me vio dudando entre 2 colores. «¿Cuál le gusta más, doña?», me preguntó. «El azul cielo», le respondí. «Siempre me ha gustado el azul cielo. ¿Sabe qué? Se lo voy a dar más barato porque se ve usted muy elegante. Y porque tengo la sensación de que está empezando algo nuevo en su vida». No sabía lo acertada que estaba. Me puse el vestido azul cielo y me miré en el espejo del probador. Por primera vez en años, me gustó lo que vi. No era la mujer invisible que había sido durante tanto tiempo. Era Carmen Rodríguez, 71 años, con arrugas que contaban historias de fortaleza y ojos que habían recuperado el brillo. Caminé por las calles del centro de Puebla con mi vestido nuevo y me sentí diferente. Los colores se veían más intensos, los aromas más ricos, la música de los mariachis más alegre. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente hubiera descubierto el color. Entré a un café que se llamaba La Antigua, un lugar pequeño con paredes de talavera poblana y mesas de madera antigua. Pedí un café de olla con canela y un pan dulce, y me senté junto a la ventana para ver pasar la gente. «¿Está sola, señora?», me preguntó la mesera, una mujer joven con sonrisa amable. «Sí», le respondí, «pero no me siento sola». Y era verdad. Por primera vez en años, estar sola no me daba miedo. Me daba libertad. Mientras tomaba mi café, saqué un cuaderno que había comprado esa mañana. Era un cuaderno sencillo, con pasta de cartón y hojas rayadas. En la primera página escribí: «Carmen Rodríguez, mi nueva vida, abril 2024». Comencé a hacer una lista de cosas que quería hacer, cosas que había postergado durante décadas porque siempre había otras prioridades, otras personas que necesitaban mi tiempo y mi energía. 1. Aprender a usar una computadora. 2. Tomar clases de pintura. 3. Viajar a Atlixco y ver mi terreno. 4. Escribir las recetas de la abuela. 5. Conocer el mar. 6. Hacer nuevas amigas. 7. Aprender a bailar danzón. 8. Plantar un jardín que sea solo mío. Cada cosa que escribía me llenaba de emoción. Eran sueños pequeños, tal vez, pero eran mis sueños. No eran los sueños de mi hija, ni los proyectos de mi yerno, ni las necesidades de mis nietos. Eran míos. 2 días después, mi abogado me llamó con noticias que me llenaron de satisfacción. «Señora Rodríguez, tengo buenas noticias. Hemos recibido una respuesta de la parte demandada. Quieren llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Ofrecen cumplir el contrato al pie de la letra. Le van a asignar la habitación principal de huéspedes, con baño privado. Van a pagarle una mensualidad para sus gastos personales. Y van a incluirla oficialmente como socia del negocio». «¿Socia?». «Sí, señora. Van a reconocer oficialmente que usted es la inversionista fundadora. Su nombre va a aparecer en los documentos legales del negocio». Me quedé callada por un momento, procesando la información. «Licenciado, ¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Usted cree que si acepto ese acuerdo, las cosas realmente van a cambiar?». «Legalmente sí. Ellos van a estar obligados a cumplir lo que firmen. ¿Pero emocionalmente?». El abogado suspiró. «Señora Rodríguez, en mi experiencia, cuando las personas cambian por presión legal, el cambio es superficial. Pueden cumplir la letra de la ley, pero no necesariamente el espíritu. Eso es lo que me temía. ¿Qué quiere hacer?». «Quiero pensarlo. Le doy una respuesta mañana». Esa noche, me senté en mi cuarto de la lavandería, tal vez por última vez,
y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en los últimos 5 años, en las humillaciones, en la invisibilidad, en la sensación de no tener valor. Pero también pensé en los últimos días, en cómo se había sentido comprarme un vestido nuevo, en cómo había disfrutado mi café en soledad, en cómo había sentido esperanza al hacer mi lista de sueños. ¿Realmente quería volver a vivir en esa casa? ¿Realmente quería que me trataran bien por obligación legal en lugar de por amor genuino? La respuesta era no. Al día siguiente, le dije a mi abogado que rechazaba el acuerdo. Quiero que me devuelvan mi dinero. Todo. Con intereses. Y me voy a ir de esa casa. ¿Está segura, señora Rodríguez? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien. Voy a comunicarles nuestra decisión. Esa tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias, Verónica entró a mi cuarto. Mamá, ¿es verdad que rechazaste el acuerdo? Sí, es verdad. ¿Por qué? Te íbamos a dar todo lo que pediste. Porque no quiero que me den nada por obligación. Porque no quiero vivir donde tengo que demandar para ser respetada. Pero mamá, es tu familia. Es tu casa. No, Verónica. Esta nunca fue mi casa. Esta fue la casa donde viví como invitada no deseada. ¿A dónde vas a ir? Voy a buscar un lugar donde pueda ser yo misma, donde pueda hablar con mi voz normal, donde pueda usar mi ropa, donde pueda existir sin disculparme por existir. Verónica comenzó a llorar. Mamá, no me hagas esto. No me abandones. ¿Yo te abandono? La miré con tristeza. Verónica, tú me abandonaste hace años. Abandonaste a la mujer que te crió, que te educó, que te amó más que a su propia vida. Yo solo estoy reconociendo que ese abandono ya existía. Pero te queremos, mamá. Te queremos aquí con nosotros. ¿Me quieren? ¿O quieren que siga siendo su empleada doméstica gratuita? ¿O quieren que siga siendo la abuela invisible que no molesta a nadie? No digas eso. ¿Sabes qué, Verónica? Durante 71 años, he vivido para otras personas. He existido para servir, para sacrificarme, para dar todo sin esperar nada a cambio. Ya no quiero vivir así. Entonces, ¿qué quieres? Quiero vivir para mí. Quiero conocer a la Carmen que se perdió durante todos estos años cuidando a todo el mundo menos a ella misma. 2 semanas después, mi abogado me llamó con la noticia final. Señora Rodríguez, hemos llegado a un acuerdo. Van a devolverle 2.400.000 pesos. 2 millones de su inversión original más 400.000 pesos de intereses y daños. ¿Y cuándo? La semana que viene. Van a vender uno de los restaurantes para conseguir el dinero. Cuando terminé la llamada, me senté en mi nueva sala. Sí, mi nueva sala. Porque había rentado un departamento pequeño pero luminoso en el barrio de La Paz, cerca del centro histórico. Tenía una recámara, una sala comedor, una cocina equipada y un balcón desde donde podía ver la catedral. Era pequeño, pero era mío, completamente mío. El día que me entregaron el dinero, me sentí como si hubiera renacido. No era solo el dinero, aunque eso me daba seguridad. Era lo que representaba el dinero, mi independencia, mi libertad, mi posibilidad de elegir cómo vivir el resto de mi vida. Esa tarde, hice algo que llevaba décadas soñando. Me inscribí en clases de pintura en la Casa de la Cultura. La maestra era una mujer de mi edad que me recibió con una sonrisa enorme. ¿Nunca ha pintado antes? Nunca he tenido tiempo, le respondí. Bueno, ahora tiene todo el tiempo del mundo. ¿Qué le gustaría pintar? Flores, dije sin dudarlo. Quiero pintar flores. ¿Qué tipo de flores? Bugambilias. Quiero pintar bugambilias. En mi primera clase, con un pincel tembloroso en la mano, comencé a pintar las bugambilias que recordaba de mi infancia. No eran perfectas, pero eran mías. Cada pincelada era una declaración de libertad. También me inscribí en clases de computación para adultos mayores. Quería aprender a usar Internet, a enviar correos electrónicos, a ver videos de cocina en YouTube. Quería conectarme con el mundo moderno que había dejado pasar mientras cuidaba a otros. Pero lo más importante de todo, comencé a hacer amigas. Mujeres como yo, que habían pasado décadas sirviendo a otros y que ahora estaban descubriendo quiénes eran realmente. Lupita, una viuda de 68 años que había cuidado a su suegra durante 20 años hasta que murió.
Rosa, una divorciada de 72 que había criado sola a 5 hijos y que ahora quería aprender a bailar. Esperanza, una mujer de 75 que había sido maestra pero que siempre soñó con escribir poesía. Todas teníamos algo en común. Habíamos sido invisibles durante décadas y ahora estábamos aprendiendo a ser visibles para nosotras mismas. Un mes después de mudarme a mi departamento, Sofía, mi nieta, me llamó. Abuela, ¿puedo ir a visitarte? Por supuesto, mi amor. Cuando quieras. Cuando llegó a mi departamento, se quedó parada en la puerta, mirando todo con curiosidad. Abuela, tu casa está muy bonita. Gracias, mi amor. ¿Quieres que te enseñe? Le mostré mi pequeño hogar. Mi sala con sus plantas nuevas, mi cocina donde había comenzado a experimentar con nuevas recetas, mi recámara donde tenía un escritorio pequeño donde escribía mis pensamientos cada mañana. Abuela, ¿estás contenta aquí? Sí, mi amor, muy contenta. ¿No nos extrañas? Los extraño, pero no extraño la tristeza que sentía cuando vivía con ustedes. ¿Estabas triste? Muy triste, mi amor, pero ya no estoy triste. ¿Podemos venir a visitarte más seguido? Cuando quieran, pero esta vez, cuando vengan, van a encontrar a una abuela diferente. Van a encontrar a una abuela que se quiere a sí misma. Sofía me abrazó fuerte. Me gusta esta abuela nueva. A mí también me gusta, le dije acariciándole el cabello. A mí también me gusta mucho. Esa noche, después de que Sofía se fue, me senté en mi balcón con una taza de té y mi cuaderno. Escribí. Hoy cumplí un mes de mi nueva vida. Un mes siendo Carmen Rodríguez, no la mamá de alguien, no la abuela de alguien, no la empleada doméstica de alguien. Solo Carmen. Y por primera vez en 71 años, me siento completa. Cerré el cuaderno y miré las estrellas sobre Puebla. Mañana tenía clase de pintura. Pasado mañana iba a aprender a usar Facebook. El fin de semana iría con mis nuevas amigas a un mercado de artesanías. Tenía 71 años, pero sentía que mi vida apenas estaba comenzando, porque nunca es demasiado tarde para renacer. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres. 6 meses después de mi liberación, me desperté en mi departamento como lo había hecho cada mañana desde que me mudé, sin prisa, sin obligaciones que no fueran mías, sin el peso de hacer felices a personas que habían olvidado cómo hacerme feliz a mí. Era un martes de octubre, y desde mi balcón podía ver cómo las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. Me preparé mi café de olla con canela, me senté en mi sillón favorito, un sillón que yo había elegido, en un color que a mí me gustaba, y abrí mi cuaderno de reflexiones. Había desarrollado el hábito de escribir cada mañana. No eran cartas ni diarios como los que escriben las mujeres en las películas. Eran pensamientos simples, observaciones sobre mi nueva vida, gratitudes por cosas pequeñas que antes no notaba. Hoy cumplí 72 años. Escribí. Ayer celebré mi cumpleaños por primera vez en años. Lupita, Rosa, Esperanza y yo fuimos a comer a un restaurante en el centro. Pedimos mole poblano y nos reímos tanto que la gente de las otras mesas nos miraba. Nos reímos porque estábamos vivas, porque estábamos juntas, porque nadie nos había olvidado. Paré de escribir y sonreí recordando la tarde anterior. Había sido un cumpleaños perfecto, no porque fuera elegante o costoso, sino porque había sido auténtico. Por primera vez en años, había celebrado mi existencia rodeada de personas que me veían, que me escuchaban, que se alegraban genuinamente de que estuviera viva. Continué escribiendo. Ayer también recibí una llamada de Verónica. Me deseó feliz cumpleaños. Su voz sonaba diferente, más humilde. Me preguntó si podía venir a visitarme. Le dije que sí, pero que viniera como hija, no como quien viene a pedirle algo a su madre. La relación con Verónica había cambiado lentamente durante estos meses. Al principio, después de que me mudé, pasamos semanas sin hablarnos. Yo no la busqué, y ella tampoco me buscó. Pero poco a poco comenzamos a tener conversaciones telefónicas breves. Conversaciones donde ella me preguntaba cómo estaba, y yo le respondía con honestidad. Conversaciones donde ya no fingíamos que todo estaba bien. Creo que por primera vez en años, mi hija está comenzando a conocer a su madre. Escribí.
no a la mujer que la sacrificó todo por ella, sino a Carmen. Y yo estoy comenzando a conocer a Verónica, no como la niña que crié, sino como la mujer adulta que es. Es extraño, pero es mejor. Dejé el cuaderno a un lado y caminé hacia mi pequeña cocina. Había decidido hacer chiles en nogada para la cena de esa noche. Lupita había invitado a sus nietos, y yo quería cocinar algo especial. Mientras preparaba los chiles, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida. Mi cocina era pequeña, pero era mía. Cocinaba porque quería, no porque tenía que hacerlo. Cocinaba para personas que apreciaban mi comida, que se deleitaban con cada bocado, que me agradecían no solo por el sabor, sino por el amor que ponía en cada platillo. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego, mi nieto, que había comenzado a visitarme los martes después de la escuela. «Hola, abuela», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo estás?» «Muy bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás?» «Bien. Oye, abuela, ¿me puedes ayudar con mi tarea de historia?» «Por supuesto». «¿De qué es?» «Tengo que escribir sobre una mujer valiente de mi familia». Me quedé sorprendida. Durante años, mis nietos habían pasado por mi lado como si fuera invisible. Ahora Diego me pedía ayuda con una tarea sobre mujeres valientes. ¿Y sobre quién vas a escribir? Sobre ti, abuela. Sobre cómo te defendiste cuando todos te trataban mal. Sentí que se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo. ¿De verdad quieres escribir sobre mí? Sí, abuela. Mamá me contó toda la historia. Me contó cómo trabajaste 3 empleos para darle educación. Me contó cómo vendiste tu terreno para ayudarlos con el restaurante. Me contó cómo viviste en el cuarto de la lavandería sin quejarte. ¿Y qué piensas de todo eso? Pienso que eres la mujer más valiente que conozco. Y pienso que antes era muy tonto por no hablar contigo. No eras tonto, mi amor. Eras un niño. Los niños aprenden de lo que ven en casa. ¿Pero ahora puedo aprender de ti? Claro que sí. Puedes aprender todo lo que quieras. Pasamos la tarde trabajando en su tarea. Diego escribió sobre mi historia, pero también escribió sobre la lección que había aprendido, que todas las personas, sin importar su edad, merecen respeto y dignidad. Cuando terminamos me preguntó, «Abuela, ¿estás enojada con nosotros?» «No, mi amor. Ya no estoy enojada. El enojo es un sentimiento que desgasta, y yo ya no tengo tiempo para desgastarme. Entonces, ¿qué sientes?» «Siento paz. Siento que por fin estoy viviendo la vida que merezco. ¿Y nosotros podemos ser parte de esa vida?» «Pueden ser parte de mi vida si aprenden a respetarme, si aprenden a verme como una persona completa, no solo como su abuela». «¿Cómo hacemos eso?» «Empezando por hacer lo que estás haciendo ahora, preguntándome cómo estoy, escuchando mis respuestas, interesándote por mi vida, por mis sueños, por mis opiniones». Diego asintió con seriedad. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué esperaste tanto tiempo para defenderte?» La pregunta me tomó por sorpresa. Era una pregunta profunda, una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces durante estos meses. Porque durante muchos años creí que mi valor dependía de cuánto podía dar a otros. Creí que una buena madre, una buena abuela, era aquella que se sacrificaba sin límites. «¿Dor? ¿Y ya no crees eso?» «Ahora creo que una buena madre es aquella que enseña a sus hijos a amar y respetar, y que no puedes enseñar a otros a respetarte si tú misma no te respetas». «¿Cómo aprendiste a respetarte?» «Aprendí cuando me di cuenta de que tenía derecho a ser feliz, que tenía derecho a tener sueños propios, que tenía derecho a decir no cuando algo no me parecía justo». Diego escribió todas mis respuestas en su cuaderno. Cuando terminó, me dijo, «Abuela, creo que tu historia va a ser la mejor tarea de toda la clase. ¿Sabes qué es lo mejor de mi historia, mi amor?» «¿Qué?» «Que no termina conmigo siendo rescatada por alguien más. Termina conmigo rescatándome a mí misma». Después de que Diego se fue, me senté en mi balcón para ver el atardecer. Puebla se veía hermosa desde ahí, con sus cúpulas doradas brillando bajo la luz del sol que se ponía. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, invisible, callada, conformándose con migajas de cariño. Pensé en la mujer que era ahora, visible, con voz propia, exigiendo el respeto que merecía. No había sido una transformación fácil,
Había días en los que me sentía sola, días en los que dudaba de mis decisiones, pero nunca había sentido la desesperanza que sentía cuando vivía como una sombra en la casa de mi hija. Mi teléfono sonó. Era Sofía, mi nieta. Abuela, ¿puedo ir a verte mañana? Quiero enseñarte algo. Por supuesto, mi amor. ¿Qué quieres enseñarme? Aprendí a hacer pulseras de Shakira. Quiero hacerte una. ¿De qué color? Azul cielo. Como tu vestido favorito. Sonreí. Sofía había notado que el azul cielo era mi color favorito. Había notado algo sobre mí que no tenía que ver con lo que yo podía hacer por ella. Me encantaría que me hagas una pulsera, mi amor. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Eres más feliz ahora que cuando vivías con nosotros? Sí, mi amor. Mucho más feliz. ¿Por qué? Porque ahora vivo para mí misma, no solo para otros. ¿Eso está mal? ¿Vivir para otros? No está mal amar a otros y cuidar a otros. Está mal desaparecer para que otros puedan existir. ¿Y ahora tú existes? Ahora yo existo completamente. Después de la llamada, me quedé pensando en esa conversación. Mis nietos estaban aprendiendo lecciones importantes a través de mi historia. Estaban aprendiendo que todas las personas tienen derecho a existir plenamente, que el amor verdadero incluye respeto, que nunca es demasiado tarde para defenderse. Tal vez esa era la lección más importante de toda mi experiencia, que mi liberación no había sido solo para mí, había sido también para ellos. Les había enseñado que podían defenderse cuando algo no estuviera bien. Les había enseñado que podían exigir respeto. Les había enseñado que podían elegir su propia felicidad. El sol se había puesto completamente, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Entré a mi departamento y me preparé para la cena con mis amigas. Puse los chiles en nogada en una bandeja bonita. Me cambié por un vestido nuevo que había comprado la semana anterior, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había vivido en el cuarto de la lavandería. Tenía la misma edad, las mismas arrugas, las mismas canas, pero sus ojos brillaban con vida propia. Sus manos se movían con confianza. Su postura era erguida, digna. Era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Una mujer que había elegido su propia felicidad. Una mujer que había decidido que nunca más sería invisible. Antes de salir de casa, escribí una última línea en mi cuaderno. A los 72 años, finalmente entendí que el amor propio no es egoísmo. Es la base de todo amor verdadero. Y salí de mi departamento, caminando hacia una noche llena de risas, de amistad, de vida. Porque Carmen Rodríguez había aprendido a vivir, y después de 72 años, eso era todo lo que necesitaba. Si tú que me estás escuchando has vivido algo parecido, o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, cuéntame en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias es la primera forma de sanar. Y si esta historia te tocó el corazón, si sientes que alguien más necesita escucharla, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a esa persona que tal vez hoy necesita recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir su propia vida con dignidad.